Hazmi Podcast, un espacio único para transformar tus ideas en contenidos y lanzarlos a todas las plataformas digitales. Conoce el estudio. Hazmi Podcast. En los niños preescolares, o sea, los menores de 5 años, el 80% de ellos consume bebidas endulzadas. ¿Qué tan frecuente es la obesidad en México? Un chavo en edad adolescente consume el 90% consumen bebidas endulzadas. Claro. Y solo el 23% consumen verduras. O sea, los niños menores de 5 años, 32% de esos niños tienen obesidad. Entender que los hábitos son fundamentales. No hay un punto de no retorno, pero sí hay niños que les va a costar más trabajo, porque así comiendo muy bien van a bajar con menos posibilidades. ¿Te preocupa el peso de tu hijo? ¿Crees que pueda tener sobrepeso o obesidad? Bienvenidos a Neuronas en Desarrollo, el podcast donde hablamos sobre cómo ayudar a los niños a alcanzar su máximo potencial físico, mental y emocional. Soy el Dr. Pepe Vizoso y el día de hoy vamos a hablar sobre obesidad infantil, su frecuencia, sus causas, los riesgos físicos, emocionales y sociales, cuándo hay que preocuparse y lo fundamental, cómo prevenirla y acompañar a los niños en este proceso. En este episodio de Neuronas en Desarrollo tenemos el gusto de contar con la doctora Constanza Leaños Pérez, destacada endocrinóloga pediatra en León, Guanajuato. La doctora Leaños es egresada de la Universidad La Salle como médico cirujano, realizó su especialidad en pediatría y posteriormente la subespecialidad en endocrinología pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, avalado por la UNAM. Tiene un diplomado en nutrición infantil y en tecnología en diabetes. Es coordinadora de campos clínicos en la carrera de medicina en La Salle de León y profesora de medicina en La Salle de León y en la Universidad de Guanajuato. Actualmente atiende en el Hospital Ángeles León y entre sus áreas de práctica destacan el tratamiento de la obesidad, el síndrome metabólico, problemas de tiroides y otros trastornos endocrinos en niños. Doctora Leaños, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Pepe. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Cons. Oye, a ver, vamos a empezar por definir qué es obesidad y qué es sobrepeso, porque creo que vale la pena diferenciar las dos cosas, ¿no? ¿Cómo Correcto. se diagnostica o cómo se define? Correcto. Mira, la obesidad es la acumulación anormal de grasa que te puede llevar a algún tipo de enfermedad. Okay. Básicamente hemos utilizado una cosa que se llama índice de masa corporal para definir la obesidad o el sobrepeso. ¿Qué es eso? Lo he oído mucho, pero quiero que a la gente le quede claro. El índice de masa corporal es la relación que tiene el peso con la talla. Okay. Hay una fórmula para sacarlo y sobre todo en niños que nos gusta todo por edades, hacemos la diferencia por edades cuánto debería de tener cada uno de estos niños y esto lo usamos como una cosa que se llama percentilas, son unas rayas que nos determinan como el crecimiento más o menos, ¿no? Entonces, por muchos años utilizamos el índice de masa corporal para dar como diagnóstico o para dar la definición de diabetes, de obesidad y sobrepeso. Recientemente se ha visto que el índice de masa corporal no es lo mejor porque, por ejemplo, una persona que tiene mucho músculo podría tener un peso más incrementado sin que realmente traduzca el que tiene más grasa corporal, ¿no? A ver, dijiste que el índice de masa corporal es peso y talla. O sea, toma en cuenta peso y talla. Correcto. Entonces, tienes toda la razón. O sea, si su peso es en músculo, pues no tendrías ni sobrepeso ni obesidad. Exactamente. Entonces, recientemente, en este año, a principios de este año, salió una literatura importante en donde hablamos de que ya no tiene que ver tanto el índice de masa corporal. Antes de este nuevo concepto, realmente utilizábamos el índice de masa corporal para decir que alguien tenía sobrepeso u obesidad. Y esto es arriba de las rayas normales. Hablamos de percentil 85 a partir de sobrepeso y 95 a partir de obesidad, pero no siempre traducía el hecho de que tuviéramos grasa corporal como tal. Entonces hay otros indicadores que nos pueden ayudar a decir, bueno, tenemos más grasa corporal. Se ha oído mucho de la impedanciometría, que si te miden la cantidad de grasa y de músculo en el cuerpo, y esto puede ayudarnos a definir realmente si tengo más grasa corporal. Okay. La clave está en la grasa corporal.
porque yo puedo tener un peso mayor por ser un niño, no sé, por ejemplo, deportista, ¿no? Hay niños que juegan fútbol y esto hace mucho músculo y no traduce ni sobrepeso ni obesidad. Y la característica es que esta grasa corporal va a llevar a una enfermedad o a una consecuencia, digamos, propia del sobrepeso y obesidad. Ok. Y no hay una forma fácil de medir la cantidad de grasa que tienen los niños, ¿verdad? La realidad es que no. Nosotros podemos medir ciertos parámetros clínicos y físicos, pero en realidad el estándar de oro sería medir con una resonancia magnética y no vamos a ponernos a hacer resonancias magnéticas a todos. Por eso, gran parte de los pediatras utilizamos todavía índice de masa corporal. Este puntito que te dice, estás más arriba de lo que deberías y creo que vale la pena que empecemos a bajar este punto de índice de masa corporal. Entonces, ya en la práctica real, aunque sabemos que tiene sus asegúnes, pero nos seguimos basando más en... Seguimos utilizándolo. Yo todavía lo sigo utilizando, sobre todo para los niños que vean claramente cómo vamos, ¿no? Cómo va el tratamiento, cómo va la evolución, nos sirve mucho. Y la verdad es que les ayuda mucho como a motivarse de que ven un puntito moverse, ¿no? Claro. Entonces, sobrepeso sería un índice de masa corporal arriba de... 85, de la percentil 85. De la percentil 85. Y obesidad arriba de la 95. Ok. A ver, ¿qué tan frecuente es la obesidad en México? Todos hemos oído el tema, sabemos que andamos mal, pero esta estadística que daban de que éramos el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil, ¿sigue siendo o ya bajamos de ese primer lugar tan poco honroso? Sí, seguimos teniendo mucha obesidad y sobrepeso en niños y en adultos. Que esto, al final de cuentas, los niños en algún momento van a convertirse en un adulto. Claro. ¿No? Entonces, si nosotros comparamos, por ejemplo, las encuestas nacional de salud, la anterior y la de 2023, por ejemplo, los preescolares, o sea, niños menores de 5 años, más o menos andan en un 36% de obesidad. O sea, los niños menores de 5 años, 32% de esos niños tienen obesidad. Correcto. Los niños en etapa escolar llegan a 38%. Wow, y los adolescentes el 40%. 40%, pues, o sea, casi la mitad de los niños adolescentes tienen obesidad. 1 de cada 4 tiene y sobrepeso, obesidad. Porque digo, obesidad es más allá que sobrepeso. Entonces, ¿sobrepeso claro. ¿Cómo está? Esta estadística de Ensanud están mezclados sobrepeso y obesidad. Ah, ok. Entonces nos ayuda, pero si hablamos de fisiopatología, que es todo lo que nos va a causar, ajá, que lo vamos a hablar seguramente al ratito, sí. Da igual que tengamos sobrepeso y que tengamos obesidad. Es una cuestión de tiempo nada más, ¿ok? Okay. Ahora, el 80% de los adolescentes que llegan a adolescencia con sobrepeso u obesidad van a ser adultos obesos. Exacto. Entonces, esto es un problema importante de salud porque tenemos muchos niños obesos. Si nosotros calculamos a nivel mundial, efectivamente estamos en primer lugar en obesidad infantil y en segundo lugar en obesidad de adultos. Y se estima que los adultos van a llegar arriba del 40% para 2030. Oye, cuando llegamos a este no honroso primer lugar ahorita, ¿la tendencia es que hemos mejorado algo o hemos seguido empeorando? Pues han habido muchas estrategias de salud, que intentan que ya no haya comida chatarra en las escuelas, que se le pongan los sellos, y todo esto es un esfuerzo combinado, ¿no? A partir de que esto sucede, bueno, pues hay más conciencia. Si realmente me preguntas qué tanto el familiar está hoy consciente de que hay un problema de salud, creo que ahora, a través de los sellos, a través de lo de la escuela, que cómo va a ser un lunch saludable, pues ahora estoy teniendo más papás probablemente preocupados por el peso de sus hijos y ver que esto realmente tenga un tratamiento, ¿no? Como tal. Oye, ¿qué tanta conciencia hay? Porque dijiste ahorita que es un problema de salud, porque antes yo creo que se veía como algo estético, nada más, y les preocupaba nomás que si te veías mal o no, pero es un problema de salud realmente. ¿Qué tanta conciencia ves tú o hay en los papás de ahora para tratar de corregirlo como un problema de salud? Sí, todavía poco. Incluso tendríamos que cambiar un poco el concepto también como médicos, porque por muchos años decíamos la obesidad es algo
que te va a llevar a una enfermedad después, ¿no? Ajá. Y desde 2025, estos nuevos conceptos que estamos viendo, se está viendo per se la obesidad ya como un trastorno. Hacen la comparación muy interesante los expertos, en donde dicen, bueno, si yo tengo una neumonía, lo que pasó es que yo tengo un bicho que me atacó el pulmón, me dio tos y ahora tengo neumonía. Ajá. Como que está muy claro el caminito. En la obesidad no está tan clara. Yo tengo un factor de riesgo, luego tengo sobrepeso, luego tengo obesidad, pero ya estoy teniendo alteraciones en la glucosa, pero no siento nada. Entonces, empezamos a describir la obesidad como dos cosas. Primero, una obesidad no clínica y una obesidad clínica. Para que un niño tenga una obesidad clínica es súper complicado. Tendría que tener una obesidad de mucho tiempo o una obesidad muy importante. Entonces, aquí lo importante que debe de saber el familiar es que no siempre hay síntomas y ya está habiendo un problema de salud. No es que yo tenga síntomas porque tengo una glucosa un poquito más arriba de lo normal, pero ya la tengo. No siento nada, pero ya la tengo. Solo falta tiempo para que esto se convierta en una diabetes. A ver, ¿me podrías describir o explicar mejor qué es esto de obesidad clínica? ¿Dijiste Clínica obesidad no clínica o cómo y era? no clínica, Ajá. correcto. La parte no clínica me dice que yo tengo ya obesidad. Ajá. Hay cambios en mi cuerpo que ya me están enfermando, digamos, Ajá. pero todavía no tengo una Síntomas. manifestación de síntomas. Ok. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener niños de 10 años que tienen glucosas en 104. Ajá. La glucosa normal es todo por debajo de 100. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este niño de 10 años tiene 104, ya no está normal. Si yo comparara la evolución de la diabetes, pues probablemente eso se lo encontraría a alguien de 60 años. Ok. Entonces, estoy teniendo un niño de 10 años con algo que presentaría a alguien Con con una diabetes. larga evolución o tendría 60 años, ¿no? Ajá. Entonces, no tengo síntomas, no se siente nada con tener un 106, 104, pero ya ya, no es hay normal. una alteración. Eso ya todavía es reversible hasta cierto punto, pero requiere un trabajo conjunto con la familia, con toda la familia, por supuesto, Claro, ¿no? claro. No se trata de que nada más el niño tenga una alimentación balanceada. Es toda la familia tiene que cambiar su estilo de vida. Me pareció súper importante ahorita que decías que antes veíamos la obesidad como una condición que te iba a causar una enfermedad y no como una enfermedad ya per se. Como tal. Y ahorita ya lo estamos empezando a ver como ya es una enfermedad como tal. Correcto. Y se habla ahora mucho también de que la obesidad te lleva a un proceso inflamatorio crónico, ¿no? O sea, hay un proceso inflamatorio en todo tu cuerpo desde que tienes obesidad y eso ya te pone en riesgo de muchas cosas, ¿no? Sí, lo conocimos cuando vino la pandemia, ¿no? Este riesgo que tenía el obeso de tener mucho más complicaciones por COVID, ¿no? Ajá. Y esto nos enseñó claramente que la obesidad es una enfermedad inflamatoria. Ajá. No solamente es esta persona que aumenta la ingesta y que entonces no gasta energía, ¿no? Porque muchas veces decimos es el que no come mucho y gasta poco. No es nada más el que come mucho y gasta poco. Hay un proceso inflamatorio importante. Todo esto empieza hablando como intentando resumirlo porque esto es muy complejo. Ajá, hay sí, como muchos factores y todo se mezcla. Todo sí, se sí, mezcla, sí. ¿no? Yo tengo que tener de entrada un sistema neurológico alterado, ¿ok? Ajá. Quien me rige a mí cuánto voy a guardar o no, digamos en la lonja, Ajá. o voy a guardar o no de grasa en mi cuerpo. para energía más adelante, lo determina el sistema nervioso. O sea, tu Es cerebro determina tu cerebro. eso. Eso lo hace un sistema que se llama de homeostasis energética. De equilibrio. De equilibrio. Básicamente lo que me está diciendo es consumes, no consumes, tienes hambre o no tienes hambre. Es un sistema de hambre, saciedad, y que me indica guarda para más al ratito o no guardes para más al ratito, ¿no? Entonces, una persona que empieza a tener factores de riesgo que me dan este desequilibrio en este balance, entonces lo que va a pasar es que voy a empezar a guardar grasa de manera desproporcionada, no normal, digamos, ¿no? Entonces yo tengo ciertos factores que me van a llevar a que mi sistema nervioso guarde grasa de manera no correcta. Más de la necesaria. Más de lo necesario. Entonces, de entrada ya mi sistema nervioso está mandando una señal equivocada, pero además el resto de mi cuerpo empieza a responder a eso que me está mandando el cerebro.
Por ejemplo, este tejido adiposo o grasa que yo tengo guardado ya no es normal, ya se guardó de más y entonces empieza a jalar células inflamatorias, lo que cambia el tejido adiposo. Ya no es nada más una celulita guardando grasa, ahora es una célula con grasa inflamada. Esa célula inflamada es más fácil que se pegue a una arteria y me cause un infarto, es más fácil que se pegue a un nervio y me cause alteraciones de sensibilidad, etcétera, ¿no? Okay. Entonces, todo empieza con un balance inadecuado, ¿no? ¿Y qué modifica ese balance? Básicamente, pues todos los factores, incluso prenatales. Okay. Que esto está súper interesante, porque si yo soy un bebé que nací de 2,400, yo ya estoy condicionado a guardar grasa de manera más fácilmente. O sea, 2,400 es bajo peso al nacer, ¿no? Bajo peso al nacer. Un bebé que tiene un bajo peso al nacer tiene más riesgo de guardar grasa de manera desequilibrada. Okay. Y de tener este sistema que va a regir todo Alterado. hecho bolas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2,400 y me estuvieron sometiendo a una mala alimentación cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, Ajá. la señal que me mandaron fue, te estás muriendo de hambre. Cuando llegue el alimento, guárdalo. No vaya a ser que mañana nos volvamos a morir de hambre. Ajá. Entonces, voy predisponiendo a este eje a decir, guarda grasa de manera equivocada, ¿no? Okay. Por ejemplo, si yo peso 3,500, 3,600, un niño más grande, lo mismo sucede. Le puse más alimento, digamos, para guardar más fácilmente. Entonces, ya nació este bebé, cuando nacen con peso bajo, peso alto, ya nació con una predisposición a guardar grasa de manera inadecuada. Okay. Ahora, si esto sucede, pasa el tiempo y entonces le doy más alimento, le estoy diciendo al cerebro, ok, entonces sí guárdalo porque entonces me voy a morir de hambre más al ratito. Después. ¿Qué pasa cuando un niño se somete a una dieta restrictiva? Ajá. Y entonces lo matamos de hambre? Pues estamos haciendo exactamente lo mismo que sucedió en la etapa prenatal. Ajá. Y entonces predispone guardar grasa. Okay. Mi siguiente pregunta, pensé yo que iba a ser más fácil de responder, pero creo que va a estar más difícil de lo que imaginaba. La pregunta es, ¿qué causa la obesidad? ¿Qué es lo que te causa la obesidad? Muchas. Se llama poligénica, porque tiene muchos genes, y hay multifactorial porque tiene muchos factores. Okay. ¿Qué lo causa? Que yo haya nacido con un peso bajo o un peso alto. Ajá. Que mi mamá haya subido de peso de manera desproporcionada durante el embarazo. El tabaquismo de la mamá también interfiere en tener un factor de riesgo. Ahora, el incremento del peso durante mi etapa de bebé, o sea, en los primeros 1000 días de vida, este incremento de peso desproporcionado son 3 años. Desproporcionado, esto también porque nosotros tenemos la tendencia de guardar grasa más o menos a los 5 y a los 10 años de manera natural. Ajá. Entonces, si yo vengo guardando ya grasa en el momento que iba a pasar lo normal, pues se exponencia, ¿no? Guardo más, ¿no? Entonces, eso. Ajá. No tener lactancia materna, por ejemplo, que ya sabemos que tiene todos los beneficios habidos y por haber. Ajá. Lo que sea, no es, de repente satanizamos a la que le da fórmula. Y no es cierto, puede darle fórmula y pecho o la leche diferida, que eso quiere decir que se lo doy en vasito. Ajá. Pero algo que le ofrezca, ¿no? Ajá. Con lo que sea es suficiente como para disminuir el riesgo de disminuir obesidad. el riesgo. Y sobre todo, un ambiente obesogénico. Un ambiente obesogénico significa cosas ambientales que me predisponen a guardar la grasa. Alimentación inadecuada y sedentarismo principalmente. Alimentación inadecuada es los extremos, o comer muy poco o comer mucho te va a predisponer a tener obesidad. Correcto. ¿Qué más dijiste? De sedentarismo. Ajá. Por ejemplo, de alimentación, en los niños preescolares, o sea, los menores de 5 años, el 80% de ellos consume bebidas endulzadas. Ajá. Bebidas endulzadas, toda la que tú quieras. Sí, o sea, desde lechitas, juguitos, ¿no? Todas las que tú quieras. Y verduras consumen el 11%. Órale. Entonces, tenemos muy mal entendido cómo tenemos que comer. Un chavo en edad adolescente consume el 90% consumen bebidas endulzadas. Claro. Y solo el 23% consumen verduras. Entonces, este ambiente obesogénico en alimentación, una dieta no equilibrada,
pues nos da la posibilidad de guardar lo que me está sobrando. Que me va a sobrar por todas las calorías que no utilicé. Si hablamos de sedentarismo, pues entonces hablamos de inactividad. ¿Qué tanto soy inactivo y no hago ejercicio como tal? No se trata de salir a caminar atleta, de aquí a la escuela, ni tampoco tengo que hacer de alto rendimiento. Con hacer ejercicio suficiente. Los adolescentes inactivos son el 74%. O sea, 74% de los adolescentes no hacen nada de ejercicio. Y más del 80% ven más de 2 horas pantalla. De pantallas, claro. Y eso va muy de la mano. Entre más estás viendo una pantalla, menos te mueves, ¿no? Ahora, ¿qué está sucediendo? Lo estamos viendo con los jóvenes, ¿no? Los que tengo en la universidad, los que tenemos en las escuelas, usan para todo la tablet, los apuntes ahora son frente a pantalla, ¿no? Entonces, estamos manteniendo un ambiente obesogénico que les va a permitir, aparte de todos sus factores de riesgo que cada uno vaya a traer, les va a permitir ahora tener más, guardar grasa y más consumir menos, ¿no? Está súper interesante porque todo el mundo, bueno, la mayoría de la gente, yo creo, tenemos el concepto de que la gente que tiene obesidad es porque come mucho y se mueve poco, como si eso fuera lo único. Pero nos estás diciendo que hay muchísimos factores desde antes de nacer y mencionaste el poligenético, o sea que hay muchos genes. Ahora también cada vez hay más información de que un buen porcentaje de los pacientes con obesidad tienen una causa genética, ¿no? Que los está llevando a esto. Y la realidad es que el que sea genética, o sea, una obesidad genética es menos del 1%. Okay. O sea, la que tiene muchos genes interviniendo en todo esto es esta que estamos platicando ahorita. Realmente esta donde hay un síndrome específico sube de peso, porque esos son rarísimos. Aquí el asunto es que hay varios genes que se están modificando. Ahora hay que... Sí, no estamos hablando de síndromes genéticos como síndrome de Down, esclerosis tuberosa, ese tipo de cosas, sino genes diferentes que te van a llevar a tener obesidad. Y eso está bien difícil. Ahora, nosotros con la parte ambiental somos capaces de modificar la expresión de nuestros propios genes. Se conoce como epigenética. Epigenética, correcto. Entonces, yo soy capaz de modificar mis propios genes, pero también de heredarlos. Exacto. Entonces, por eso es bien importante que como adultos entendamos que no solamente tenemos que cambiar lo que está sucediendo con mi hijo, sino lo que va a pasar con la descendencia de mi hijo. Exacto. Y si podemos hacer algo al respecto, sería fabuloso. Genial, claro. Fabuloso. Estás trabajando en ti, pero también en tus hijos y en tus nietos. Correcto. La verdad es que es súper compleja la obesidad. Ahora, otra cuestión que es como algo que les preocupa mucho a los papás y creo que es lo que los lleva a consulta contigo principalmente es que tengan alguna enfermedad endocrinológica, ¿no? Que tengan una cuestión hormonal, que es lo que le esté llevando. ¿Qué tan frecuente es esto? ¿Que en realidad sea una cuestión de un problema hormonal o que lo haya llevado a la obesidad? Muy raro. Es muy raro. Muchísimos, por ejemplo, hay médicos que me mandan ya pacientes con perfiles tiroideos, por ejemplo, pensando que están en sobrepeso, obesidad o subieron de peso por una alteración tiroidea. Y la realidad es que es muy poco. El paciente que tiene, por ejemplo, hipotiroidismo, hablando del hipotiroidismo, que sube de peso, no es el único dato. Tiene otros datos como que dejan de crecer, que la piel si está seca, etcétera, ¿no? Entonces, realmente es muy poco la cantidad de pacientes que tienen realmente un problema endocrinológico. Lo más común es que esté empezando a afectarse eso endocrinológico por culpa de la obesidad. No al revés. Correcto. ¿En qué casos sí es importante? Yo creo que esto es algo muy importante que a todos nos tiene que quedar claros, médicos de primer contacto, médicos generales, pediatras. ¿En qué momento sí hay que sospechar que un paciente tiene obesidad asociada a un problema endocrinológico? La gran mayoría de las veces porque no crecen bien. Un niño asociado a falta de crecimiento y que el peso está incrementado con falta de crecimiento, estamos hablando de la relación peso y talla, definitivamente hay que buscar algo endocrinológico, pero son los menos. Me acuerdo que los maestros allá en el hospital infantil nos decían mucho, ¿no? De que si para pensar en algo endocrinológico teníamos que ver en la obesidad talla baja y también que se asociaba a discapacidad intelectual, ¿no? Que un buen porcentaje de los niños con problemas endocrinológicos que te van a llevar a obesidad van a estar afectadas, como dices tú, la talla, o sea, van a tener talla baja, pero también discapacidad intelectual, ¿no? Correcto. Sí, siempre hay otro dato, siempre hay más datos y no es solamente el sobrepeso y obesidad. Obviamente ya cuando llegan a la consulta y tú empiezas a interrogar factores, ambiente,
pues te das cuenta que tiene todo para tener sobrepeso y obesidad y que tiene menos datos de alguna cosa endocrinológica, como, no sé, síndrome de Cushing, hipotiroidismo. La verdad es que son raros. Son raros. Y tendrían más datos de alarma o de alerta, ¿no? El dato número 1 es la falta de crecimiento. Y normalmente el niño que tiene obesidad, que no es endocrinológica, suele empezar a ponerse más alto. Exacto. Y esto hay que tener mucho cuidado porque de repente decimos, no pasa nada porque viene más alto que el resto de sus compañeros. Ajá. No, se está poniendo más alto porque está más pesado. Exacto. Entonces, o sea, sobre todo pediatras y médicos generales, que no tiren a la borda el hecho de está más alto. No está más alto nada más porque sí. Está más alto porque está poniéndose más pesado. Exacto, porque muchos papás, incluso médicos, lo justifican el peso por eso. No dicen, sí, es que está muy alto y por eso pesa tanto. Pero si está pesando y aparte tiene grasa, entonces van de la mano. Sí, la realidad es que los adultos tenemos muy pocas maneras de compensar ese aumento de peso. O sea, lo único es pues, ponerte más obeso, punto, ¿no? Sí. En cambio, los niños no. Una manera buena de compensar es empezar a crecer de más. A ver, me gustaría hacer hincapié en por qué es tan importante, ya has dado algunos puntos, pero por qué es tan importante hablar sobre obesidad y sobrepeso y empezar a tratarla desde las infancias tempranas, ¿no? Desde el niño, desde que nace hasta los 6 años, ¿no? ¿Por qué es importante darle importancia al peso en este momento? Porque, mira, nosotros dividimos, por ejemplo, la obesidad temprana es por abajo de los 5 años. Ajá. Esta obesidad temprana, lo que tenemos que entender es que es más tiempo con esta enfermedad. Vamos a cambiar un poquito el concepto de obesidad y vamos a ponerle diabetes. Nosotros sabemos que una persona que tiene diabetes, que no está bien controlada, podría tener una complicación en 10 años. ¿Qué fue lo que lo hizo llegar a esa complicación? Tiempo, exclusivamente tiempo. Lo mismo está sucediendo en obesidad. Entonces es un asunto de tiempo. Si yo empiezo con obesidad a los 2 años... A los 12 ya vas a tener problemas. A los 12 tenemos un problema importante, ¿no? Ajá. 15, vamos a darle 15 años, bueno, 20. Ya eres muy joven para tener problemas de ese tipo. Exacto. Si yo tengo un niño de 10 años y le doy, vamos a pensar, 20 años de evolución, pues tiene 30. Es una persona productiva que trabaja, que tendría que estar generando productividad a su casa, a su familia, a su entorno. Claro. Entonces, entre más tempranamente llegue esta obesidad y sobrepeso, más años va a tener la enfermedad y más complicaciones tempranamente. Ok, entonces me gustaría ahora dejar claro hacia dónde van esos pacientes, porque va a complicar y afectar varios aspectos, ¿no? Lo físico, lo emocional, lo social. Entonces, en lo físico primero, ¿cuáles son los riesgos físicos que va a tener un niño que empieza con obesidad a los 5 o 6 años para cuando tenga 20? Mira, lo más frecuente es la alteración de la glucosa. La glucosa es el azúcar de la sangre, va a empezar a incrementarse. Y entonces, como va a estar más alta, va a compensar la insulina. La insulina es quien ayuda a bajar la glucosa. Ajá. Entonces, yo tengo más azúcar y entonces le pongo más insulina para intentar bajarla a niveles normales. Va a llegar un momento que esto se va a empezar a cansar y se va a convertir en una cosa que se llama resistencia a la insulina, que la oímos ahora en todos lados, ¿no? Ajá. Entonces voy a tener resistencia a la insulina y conforme más tiempo tenga resistencia a la insulina, más posibilidades voy a tener de debutar con una diabetes, que es ya definitivamente una enfermedad que no baja la glucosa a menos de que tengas un tratamiento. En caso de los niños es con insulina, ¿no? Ajá. Entonces, diabetes. Oye, ahorita que decías de la resistencia a la insulina, es muy común que me lleguen los niños ya con el cuello muy oscuro, ¿no? Muy, muy café, ¿no? Acantosis se llama eso. Acantosis. ¿Nos podrías hablar un poquito de eso? O sea, que esto es un factor como que cualquiera puede observar y es algo de darle importancia, ¿no? De llamar la atención. El 95% de los niños con sobrepeso y obesidad tienen resistencia a la insulina y tienen acantosis. ¿Esto qué quiere decir? La insulina empezó a intentar compensar esa glucosa alta y entonces empieza a incrementarse. Este incremento va a modificar un poco las células que pintan nuestra piel. Y entonces va a notarse una mancha oscura en el cuello que normalmente se parece a la mugre, pues sobre todo los niños que andan corriendo por todos lados, luego no se bañan bien y creen que es el cuello que no se tallaron bien.
Pero no solamente hay en cuello, hay en axilas, hay en pliegues, en ingles. Entonces, esta coloración oscura va asociada de la piel más rugosa. Ajá. Si nosotros vemos, si somos pediatras, si somos médicos generales, si somos la mamá, el papá, y estamos viendo que la coloración del cuello empieza a cambiar, podría ser un dato de resistencia a la insulina, lo que traduce que la glucosa ya no está normal y ya estamos en el caminito para presentar diabetes. Muchas veces les digo a mis pacientes que es como si yo pusiera una pelotita y le hiciera así, ¿no? Encima de la mesa. Y lo que yo estoy viendo desde acá se va a caer. Aunque tú todavía no estés consciente que se va a caer, va para allá y se va a caer. No es que seas adivino, es que no, ya es sabes que lo que va a pasar. Se va a caer en algún momento. Claro. Entonces, cuando tú empiezas a ver esta coloración que se llama cantosis, puede traducir resistencia a la insulina, lo que es sinónimo a ya tengo el azúcar, no está muy bien, ¿no? Entonces, ya estoy teniendo una complicación, porque eso ya es una complicación. No es parte de la obesidad, es parte de la complicación por tener obesidad. Así es. Entonces ya dijimos riesgos físicos, la diabetes, hipertensión. ¿Dijiste? Hipertensión, empieza a modificarse todo, los vasos sanguíneos, esta grasa que se deposita, aumenta la presión. Tengo niños, por ejemplo, de 12, 11 años con hipertensión. O sea, que hay que darles tratamiento para la presión, están muy chiquitos. Ovario poliquístico en niñas adolescentes, trastornos menstruales. Podemos tener, obviamente, todo lo que tiene que ver con cómo me siento al respecto. Depresión, ansiedad, en el aspecto emocional. Pero que también es físico, ¿eh? Porque si yo empiezo a tener ansiedad, voy a comer de manera no saludable y voy a subir más de peso. Claro. Entonces, esto es un todo. O sea, si tú me dices dónde empieza, híjole, un círculo no vicioso. sé, ¿no? Hablando de emociones, depresión, ansiedad, fatiga, porque obviamente pues no hacen ejercicio y se cansan más fácilmente. Baja porque autoestima. tienen menos capacidad, baja autoestima. Y tenemos que hacer un hincapié en este body shaming, ¿no? Y estos conceptos que han habido recientemente. Efectivamente, no tenemos por qué tratar diferente a una persona que tiene obesidad. No tenemos por qué segregarlo de los grupos sociales, por supuesto, para nada. Y tampoco sirve mucho el estar insistiendo, ¿no? O, a ver, gordito, ¿no? Porque en la familia le dicen gordito a ese niño, ¿no? Hay que intentar evitar este tipo de lenguaje con la intención de no señalar esta situación, ¿no? Es como si dijéramos, a ver tú, niño diabético. No, pues no. O sea, no se le nombra, ¿no? Entonces, tenemos que quitar esta cosa para que podamos hacer que los niños se empiecen a sentir mucho más unidos a la sociedad, a sus grupos, y que puedan empezar a tratar esto, ¿no? Yo creo que es importante, o sea, que uno no los excluya, pero muchas veces ellos solos se excluyen, ¿no? Por esa baja autoestima que ellos mismos tienen, y a veces ellos se ven a sí mismos peor de lo que realmente están a lo mejor, y entonces ellos empiezan por aislarse, no necesariamente que los demás los aíslen, ¿no? Correcto. Y tiene que ver con cómo me siento. O sea, la gran mayoría de los niños que llegan a mi consulta, que vienen pidiendo una atención por obesidad, son los niños, los que empiezan a decir, no me siento bien, es que no me gusta cómo se me ve la ropa, es que me quiero poner tal pantalón que ahora se usa y no me queda, o tengo que comprarme una talla mucho más grande. Entonces, eso los hace sentir mal, ¿no? Entonces, tenemos que apoyarlos y darles un tratamiento. Yo creo que una de las cosas que creo que me da a mí buen resultado es apoyarlos y decir, no pasa nada. O sea, tenemos que caernos, ya ahorita seguramente vamos a platicar un poquito de tratamiento. Sí, claro. Y es apoyarlos, entenderlos, saber que nosotros sepamos que no es nada más que no tienen ganas de comer bien y que no es nada más que no tienen ganas de moverse. Es que tienen todo un sistema que no se los está permitiendo. Claro. Sí, evidentemente vamos a hablar de tratamiento porque sí está muy interesante y es muy importante. Pero antes de hablar del tratamiento, ¿la obesidad per se afecta su neurodesarrollo? Sí. O sea, intervienen muchísimas cosas. Para empezar, una mala alimentación, ya, o sea,
Todo el sistema nervioso central se va Para que tu cerebro funcione, necesitas comer bien. Punto. Si no comes bien, no. Y no va a haber un buen desarrollo. Para empezar. Pero aparte, hay que sumarle todas estas alteraciones de cómo se está presentando, se llama osmolaridad, por ejemplo. Ajá. Estos incrementos de pronto de la glucosa no son buenos para las neuronas. La neurona se queja de eso, ¿no? Ajá. Y entonces empieza a cambiar lo que tiene adentro esa neurona, ¿no? Sus sustancias internas y modifica su función, cómo manda las señales al final esta neurona, que vuelve a ser parte del origen otra vez para que yo siga guardando grasa, ¿no? Entonces, sí cambia. Un niño que está mal alimentado es más inquieto, es mucho más inatento, es menos enfocado en la escuela, puede incluso tener unas pubertades un poquito más adelantadas y caóticas, ¿no? O sea, empiezan a batallar más con los amigos y se pelean más con la mamá y claro, porque está malo emocional. Más. Que es un círculo vicioso, ¿no? Porque también afecta el sueño, ¿no? La obesidad te afecta el sueño. La gente que tiene obesidad ronca mucho más frecuentemente y eso te afecta la calidad del sueño. Correcto. Y te afecta emocionalmente y te enfermas más de infecciones de todo tipo y estás más lábil. No te gusta que te diga nada porque ya estás llorando. Correcto. Y también te lleva a tener menos actividad física, ¿no? Porque no estás motivado para hacerla, porque no dormiste bien, porque te cuesta más trabajo y las cosas que nos cuestan trabajo no nos gustan, ¿no? Correcto. Por definición rechazamos hacer las cosas que nos cuestan trabajo. Entonces, si correr o caminar me cuesta trabajo por mi peso, me muevo menos. Me muevo menos, me deprimo más, pienso peor, tengo cerebro que no funciona. No, si no me muevo, duermo mal, entonces es y voy muy a agregar complicado. a todo este rollo que se está volviendo como complicado Sí, hasta sí, dónde es muy platicar, complicado, ¿no? sí. Voy a agregar dos cosas. Voy a agregar uno ¿Lo vas que a complicar más? Voy a complicarlo más. Uno es la microbiota. Ajá. A ver, Que explícanos sabemos qué es que eso de la microbiota. la flora intestinal, Ajá. que es la microbiota, Ajá. es nuestra entrada de casi todo lo que nosotros necesitamos. Ajá. Estos bichos buenos que están en el intestino nos van a permitir pasar cosas buenas, nutrientes, pero también bichos, pero también señales. Y esta microbiota también interfiere en lo neurológico. Claro. Entonces, si yo tengo una mala microbiota porque no como bien, pues entonces tampoco tengo lo neurológico. Claro. Y una de las cosas que el cerebro me va a pedir se llama sistema de recompensa, que digo, tú lo conoces perfectamente. Este sistema de recompensa son cosas, sustancias en el cerebro que me permiten estar como, digamos, contento, ¿no? Entonces, no es que se les antoje la coca nada más porque sí. La burbuja tiene un efecto en el sistema de recompensa. Y la papita crujiente tiene un efecto en el sistema de recompensa. Y el chocolate tiene un efecto en el sistema de recompensa. O sea, te hace sentir bien. Y el azúcar te hace sentir bien. Y entonces, al final, tengo una pequeña adicción a este tipo de cosas de manera neurológica, física, real, no está inventada. Y entonces, no es que pues con más razón, claro, todo se modifica a nivel cerebral. Antes de entrar al tratamiento, ¿cuándo un papá se tiene que preocupar porque su hijo tenga obesidad o porque tenga sobrepeso? ¿En qué momento tiene que decir, a ver, no, ya, vamos a ir con el pediatra, el endocrinólogo, el nutriólogo? ¿En qué momento? Mira, la verdad es que tengo una visión muy desde el endocrinólogo. Ajá. Y el endocrinólogo te diría yo siempre. O sea, yo te diría todo el tiempo. Desde antes Ahora, de embarazarte. No es nada más. Exacto. Claro. Antes de que te embaraces. Ya te debe preocupar el peso de tu hijo. Sí, correcto. ¿No? O sea, no subas de peso desproporcionadamente. Que si tú tienes tu ginecólogo, que tengas y ya vienes con sobrepeso y obesidad como mamá, pues sube lo que te toca, ¿no? Tienes un hijo, intenta darle lactancia materna, lleva el seguimiento, no tienes que venir a fuerza con el endocrinólogo, puedes ir con el pediatra, ir viendo que la gráfica de crecimiento y peso va adecuadamente y que si algo se descompensa, pues no pierdes nada con ir a una valoración, ya sea con el nutriólogo o sea con el endocrinólogo, ¿no? Entonces, híjole, la respuesta sería siempre, si tú crees que tu hijo no come bien, ve. Si tú crees que tu hijo no hace suficiente ejercicio, ve. Si tú crees que tu hijo no duerme bien, ve. Acude a que te digan, esto está bien o sabes que
hay que hacer algo, ¿no? Claro. A tiempo. Entonces, aquí es donde toma muchísima importancia la prevención, ¿no? O sea, hay que hacer todo para evitar, porque ya vimos, y bueno, no hemos visto el tratamiento, pero es algo muy complicado, ¿no? Ya hemos visto que es complicado todo lo que te lleva a tener obesidad. Entonces, lo mejor es prevenirla, ¿no? Correcto. ¿Y qué consejos nos puedes dar? Ya vimos que está complicado, pero para prevenirla. Te voy a decir, la prevención y el tratamiento casualmente es lo más fácil de todo lo que hemos platicado. O sea, todo el rollo de los factores de riesgo, qué me llevan, cómo le hago, qué me van a pasar, está complicadísimo, todo se conecta entre todos. Ajá. Pero el tratamiento y la prevención, que es exactamente lo mismo, es la cosa más fácil. Lo primero que tiene que hacer una persona para prevenir obesidad o para tratarla es dormir bien. Ok, el sueño otra vez. Temprano. En este podcast donde hablamos sobre cómo ayudar a los niños a alcanzar su máximo desarrollo físico y mental, siempre que me preguntan, dales un solo consejo, duerme bien. Punto. Y la gente no le da importancia al sueño. Yo insisto, tenemos que trabajar más todos como médicos en darle importancia al sueño y empezar por nosotros, ¿no? Hay que trabajar dando el ejemplo, ¿no? Sí. O sería importante, sería prudente. Entonces, para prevenir la obesidad es importantísimo dormir bien. Fíjate, también eso es muy contrario a lo que la gente cree, ¿no? Porque tú dices, muévete, actívate, pero hay que empezar por dormir bien. Correcto. Ahora, esto es importante y yo creo que no hay ninguna especialidad en donde no intervenga el sueño. Claro. Tú te tienes que dormir temprano y despertar temprano. Exacto. Esto de dormirme a las 11 de la noche y despertar a las 11 de la mañana no sirve. No sé. Porque a partir de que amanece, esto ya cambió, ya ya no es, ya el cerebro ya entendió, esto es de día, ya cambió. Entonces yo me tengo que dormir temprano. Un niño debe de dormir más o menos entre 8:30, 9:30, estoy siendo exagerada, Ajá. y que se despierte no más tarde de las 8:30. Incluyendo fines de semana, días festivos. El único día que se pueden dormir tarde es Año Nuevo, por permiso de la doctora. Pero todos los demás se tienen que dormir temprano. O sea, temprano, 8:30, 9 ya estar en la cama para que 9:30 ya estén dormidos. Okay. Porque aparte nos tardamos en dormirnos. Sí, claro. Y para podernos dormir, tú mejor que nadie lo sabes, tiene que haber una rutina. El cerebro se tiene que ir apagando. O sea, si yo de la nada estoy haciendo caminadora y me acuesto, pues no me voy a dormir. Claro que no. Tengo que hacer un protocolo. Si estoy viendo la pantalla y me quiero dormir. Jamás. Entonces tengo que dejar pantallas, tengo que apagar las luces. Ahora tengo que ponerme la pijama, bañarme, lavarme el diente. O sea, todo lo que implique familiarmente, lo que cada quien quiera, Ajá. pero dormirse temprano. Ajá. Y no dejar a los niños, como es fin de semana, lo dejo dormirse. La gran mayoría de los niños que llegan por primera vez a mi consultorio, la gran mayoría se duermen después de 10:30 de la noche. He tenido chavos de 11, 12 años que se duermen a las 12, 1 de la mañana. Entre semana, antes de ir a la escuela. Entre semana. O sea, ese es su horario habitual. Entonces sí está peligrosísimo. Y estamos hablando de obesidad, pero te afecta en todo. te traes al que quieras y todos te van a hablar casualmente siempre acabamos hablando del sueño. Bueno, no es casualidad, ¿no? Que tú dijiste, te impacta en todo, ¿no? En todo. Ok, exacto. entonces... Primera cosa, dormir bien. Dormir bien. Segunda, hacer ejercicio. Ajá. Hacer ejercicio, la gran ventaja de los niños es que hacer ejercicio es tan fácil. Parte de lo que no, es, sí, es bien fácil, es subirse a la bici, ponerse los jugar, patines. ser niño. Nosotros sí nos tenemos que ver un gimnasio abierto a las 4:30 de la mañana, ¿no? Pero los niños no, los niños pueden estar jugando, pueden estar brincando la cuerda, jugar a la pueden traes, jugar escondidas, fútbol, o sea, hay tantas cosas, pero no solamente es estoy activo, porque una cosa es estar activo y otra cosa es hacer ejercicio. Ajá. Ejercicios con tiempo, o sea, por lo menos unos 30, 40 minutos, unas 3, 4 veces a la semana. Y la verdad es que es muy sencillo. Ajá. Lo puedes meter a que sea un deporte, lo puedes meter a... O bien que si se quedó con casa de los abuelos, que suba y baje escaleras. Pero que haga ejercicio como tal, con esa intención. Ajá. No es con voy a la tienda y fui caminando. No. Hice ejercicio, me puse tenis y me puse a hacer ejercicio con esa intención. Mi frecuencia cardíaca, aunque sea poquito. Okay. Ahora, ¿qué tipo de ejercicio? Hablando de frecuencia cardíaca. Ajá. Porque por muchos años sabíamos que era aeróbico y ya. Claro. Y no, ya sabemos que la resistencia sirve. Muy importante. Con los niños no somos muy fan, los endocrinos, de que hagan mucho peso.
aunque no hay artículos que lo describan. Pero aquí lo importante es que hagan con su propio peso, o sea, planchas, sentadillas, o sea, y ese ejercicio es bien fácil de hacer para un niño. Claro. Es bien sencillo. Y no tienes que invertirle nada, ¿no? Nada. O sea, si tú te fijas es lo más sencillo. Duérmete temprano y haz ejercicio. Está más fácil que todo lo que hemos platicado. Sí, hay que hacer hincapié en lo que dices, ¿no? Que no es nada más hacer cardio, o sea, sí es importante construir músculo, porque finalmente lo que te va a mantener sano y moviéndote es el músculo. Lo que quema más calorías es el músculo. Entonces, tienes que invertir. Lo que te va a mantener joven, alerta, es el músculo. Entonces, necesitas construir músculo. No es nada más salte a correr. Tienes que hacer ejercicios que te ayuden a construir músculo. Correcto. Porque bien decías, ¿no? O sea, no importa tanto el peso. Si tú pesas mucho, pero tu peso es de músculo, no tienes ningún problema. Al contrario, estás sano. Entonces, correcto. Hay que ayudar y se habla también del porcentaje de grasa corporal que tengas, ¿no? Para hablar de salud o no. Entonces, entre más músculo tengas, menos porcentaje de grasa tienes. Hace muchos años, no sé si tú te acuerdas, que cuando éramos más jóvenes, decían que una persona con obesidad no hiciera ejercicio porque se ponía dura la grasa. Ah, claro, ¿no? sí, se convertía en músculo y entonces te quedabas así. Ajá, entonces te quedaba... Este concepto es completamente inadecuado, claro. ¿no? O sea, tenemos que hacer ejercicio porque el músculo, que sí está pegado a la grasa, o sea, está muy cerquita, pero este músculo me va a ayudar a consumir esa grasa. Claro. Entonces, sí nos sirve. Ajá. Nos sirve muchísimo hacer ejercicio. Entonces, dormir bien, hacer ejercicio. Y comer bien. Y comer bien. Y comer bien, el punto más importante, yo quisiera dar 3. El primer punto es desayunar. El desayuno es el que quita el ayuno. Ajá. Y ese tiene que ser temprano, porque las sustancias que produzco en la noche dormido van a hacer efecto en la mañana. Entonces tengo que despertar y desayunar. Esto de me voy a la escuela y nada más me tomé un vaso de leche, tache, súper tache. Sí, y es un riesgo impresionante para obesidad y sobrepeso. Entonces, que desayunen temprano, ajá, todos los días, de lunes a domingo, 364 días, ¿ok? Todos los días tenemos que desayunar temprano. Ajá. Lo siguiente es evitar azucarados y chatarra. Ajá. Y azucarados y chatarra, porque luego me vienen y me dicen, es que es muy poco, come muy poquito, ¿como cuánto papitas a la semana? Una vez por semana. Entonces, de 7 días ya llevamos un día menos. Ajá. Y jugos, no, pues poquito también, unos 2 veces por semana. Ya llevamos media semana. Si esta media semana, que son 3, 4 días, lo convertimos en un mes, pues llevamos 15 días mal. Ajá. Y si lo convertimos en un año, llevamos 6 meses mal. Entonces, no hay que tirar a la borda es que es muy poquito. Cuando mucho 1 o 2 productos, en total alguna mugrilla, a la semana. No más allá de eso. Tú les llamas trampas, ¿no? Las trampas. No más trampas ¿Cuántas trampas a la semana? 2 trampas a la semana, cuando mucho. Okay. Eso incluye un chicle, es una trampa. Un chicle es una trampa. O sea, un helado es una trampa. Ajá. Hay que escoger la mejor trampa, la que más quieras. Pero esa. Okay. Una. Okay. Y no repetir en la semana más. Si tú estás viendo que estás más de 2, 3 veces a la semana haciendo algo, trampas, eso es mucho. Demasiado. Ya es mucho. Ajá. ¿Ok? Y la tercera que yo sugeriría es que esté combinado. Combinado en mi concepto cuando veo pacientes que tienen sobrepeso y obesidad. El combinado es no me comas solamente una cosa. O sea, si tú desayunaste y ya entendiste el concepto de desayuno y me voy con un vaso de leche a la escuela. Eso no es desayuno. No desayunaste. Uh-huh. Si yo me comí una manzana en el desayuno, no es desayunaste. No estoy hablando del producto, ¿eh? Fíjate, ajá, que no estoy hablando del tipo de alimento. No. Estoy hablando combina. Ajá. Combina cuando menos 3 cosas diferentes. Okay. Si tú tienes una quesadilla, tienes una tortilla, tienes el queso, me falta que sea algo más, una manzana. Ajá. Si yo me comí unos chilaquiles. O sea, de los que son 5 grupos de alimentos. Son 5, de los principales que yo uso son 5. Son 5 grupos de alimentos. De esos que combine por lo menos 3. Cuando menos 3. En cada uno de sus alimentos. Desayuno, lunch, comida, lunch y cena. Ok. El único que puedes quitar es el de la media tarde, que a veces no nos da ni tiempo de comer a esa hora. Pero los otros 4 deben de estar completos y combinados. Okay. Entonces ya desayuné, me fui a la escuela, hago un lunch. Es que
me dicen muchos pacientes, es que le mandé un desayuno, comió muy bien, entonces nada más le mandé una fruta. No. Eso es un lunch no combinado. No combinado. Comí espagueti. No combinado. Tenía que haberle puesto métele ahí otra cosa. Jamón. Échale algo más al espagueti. Ajá. No tengo problema con el espagueti. De repente satanizamos los alimentos. Y más si estás haciendo ejercicio, es bueno. O sea, siempre les digo que Phelps, ¿tú crees que no come? Muchísimo. Come muchísimo porque Claro. necesita muchísimas calorías. Claro. ¿Y tú crees que nada más come lechuga? Pues por supuesto que no. Muchísimo Tenemos espagueti que comer lechuga, pero manzana, pero apio, pero carne, pero pollo, pero pasta, pero de todo. Sin satanizar, ¿no? Ajá. O sea, lo único que no se consume son azucarados o chatarra. Ajá. Pero todo lo demás lo podemos combinar. Si yo nada más como de puras frutas, solo como manzana, pues la manzana ya no está tan saludable porque resulta que ahora solo como manzanas. Tengo que comer manzana, pero piña, pero pera, pero melón, pero plátano. todo mundo tiene derecho que algo no le guste. Pero hay Pero otras hay opciones. otras cosas, ¿no? Entonces, combina. Ok. Desayuna, Ajá. combina Ajá. y no comas azúcares y chatarra. Ok. Muy bien. Si tú te fijas, es lo más fácil. Exacto. Resultó ser más fácil la prevención y el tratamiento que todo lo que el te rollo. compleja. He tenido la oportunidad de verte trabajar de cerca y ver cuando hablas con pacientes con obesidad, con sobrepeso, y de los pacientes que te he mandado, las mamás luego me hablan, me dicen, oye, es que no manches, o sea, mi hija salió feliz de la consulta con la doctora, es la primera vez que no sale llorando, es la primera vez que no se siente juzgada, salió emocionada, está bien motivada. ¿Cómo le haces para que esos pacientes con sobrepeso, cuál es tu secreto para que esos pacientes que van contigo con sobrepeso no se sientan ni criticados, ni juzgados, motivados y que por lo menos en los casos que yo te he mandado y que he visto han sido muy constantes y van bien, van siendo constantes? Porque una de las cosas más difíciles en esto es la constancia. Entonces, ¿cómo le haces? Gracias por lo que dices y gracias por tu confianza. Yo creo que es entenderlo. Es entender al paciente. Y no estoy hablando de obesidad, estoy hablando de todo. El paciente que quieras que tengamos enfrente. Yo creo que el médico que siente, que entiende al paciente lo que está pasando, yo creo que de alguna manera nos va mejor. Incluso hasta para contestar no tengo respuesta, ¿no? Hasta decir no sé, hasta vale, decir ¿no? no Claro, sé, ¿no? claro. Porque muchas veces no sabemos Claro. qué está sucediendo, ¿no? Claro. Pero entendemos la situación que está pasando nuestro paciente, en este caso, este niño con sobrepeso, obesidad. ¿Qué le pasa? ¿Se siente mal, no? O sea, esta parte emocional de la que estamos hablando, soy clara. Yo soy muy clara, soy muy concreta. Hay quien no le gusta. Sí, hay quien no le gusta, porque obviamente, pues hay estilos de médicos y que uno se acomoda con quien mejor le parece, ¿no? Pero aquí lo importante es que yo soy muy clara qué está pasando, qué va a pasar, pero necesitamos un objetivo concreto. ¿Cuál es nuestro objetivo? Mi objetivo no es que bajes de peso. Mi objetivo es que duermas. Y todos ponen cara comas. de, ¿qué? ¿Qué no Sí, vine a al eso? ¿Qué contrario. no vine a bajar de peso? Correcto. Incluso muchas veces les digo, necesito que comas más. Y se me quedan viendo con cara de, ¿cómo que comas más? El ¿No? otro día me decía una de las pacientes que te mandé que incluso tapaste la báscula para que no viera cuánto pesas. No me importa, yo no quiero que tú veas cuánto pesas. Eso es para mí nomás, pero no Correcto, es mi objetivo. porque no es el número. O sea, si yo tengo un objetivo de bajar el número, esto es muy fácil. Otro día me invitas a hablar de tipos de dietas o a nutriólogas, pero hay dietas que te bajan de peso rapidísimo. Pues Y nada más que chiste. no lo mantienes. Claro. Eso no sirve. O sea, no se trata de bajar de peso exclusivamente. Se trata de modificar los hábitos que te están haciendo subir de peso. Y eso es bien complicado. Eso es lo más difícil. Tiene que entrar toda la familia. Exacto. Y me ha pasado que a la mera hora todo el mundo le empieza a entrar a comer mejor, Se a motivan dormir todos, mejor, ¿no? sí. Porque aparte ven el resultado. Sí, claro. Entonces, aquí lo importante es entender al paciente, saber por lo que está pasando, tener metas claras y ser, en mi opinión, ser claro con lo que estamos necesitando. O sea, si tú necesitas de mí a alguien que te apapache a decir, no te bien, preocupes, no importa. con un juguito, bueno, vamos a darle permiso de los... No son permisos. Tú puedes comer lo que tú quieras. ¿Qué objetivo tenemos Claro, juntos? claro. Somos un equipo, ¿no? Claro.
Entonces, yo creo que eso es lo que me ha ayudado a que vayan bien. Tengo pacientes, y te tengo que decir que no es que hayan bajado de peso, ¿eh? Tengo pacientes que no han llegado a su peso ideal todavía, ¿no? Pero sí te puedo decir que ninguno de mis pacientes que son constantes ha vuelto a subir. O sea, no ha vuelto a pasar de donde empezamos. Ajá. Aunque no hayan llegado, ¿eh? Pero comen mejor, son más saludables. Y eso a la larga tiene resultados. Oye, ¿qué tan común es que tengas que trabajar con un psicólogo para ayudarlos a bajar de peso? O sea, ¿qué tan frecuente mandas a tu paciente al psicólogo? Porque supongo que igual como lo que decíamos, no es como un círculo vicioso, una cosa te lleva a la otra. Si yo emocionalmente estoy mal, voy a buscar cosas que me hagan sentir bien y el refresco me va a hacer sentir bien, el dulce me va a sentir bien, el chocolate. Entonces voy a subir otra vez de peso y entonces otra vez voy a estar más deprimido. Entonces, ¿qué tan frecuente es que tengas que mandarlos al psicólogo por esto? No sé si contestarte lo que hago o lo que debería. Mira, lo correcto debería de ser que todos deberían de estar con un psicólogo. Ajá. Esa es la realidad. Pero En la práctica. Siento que no todo el mundo está listo para tratar una persona con obesidad. O sea, sí se requiere cierta conocimiento al respecto. Te voy a explicar por qué. Porque nosotros tenemos una línea muy delgada entre entiendo obesidad, estoy haciendo algo por mí y ahora bajo de peso, esto es un fracaso y soy un obeso. ¿Sí me explico? O sea, sí te digo que eres un obeso, pero no tienes que creerte el obeso que ahora va a entrar en un trastorno de la conducta alimentaria. Ajá. ¿Me explico? ¿No sería como, hablando correctamente, decir estás obeso en lugar de decir eres obeso? Correcto. O sea, porque ahorita estás, pero eso no quiere decir que seas y que vas a seguir siendo. Correcto. Y es más, muchos de ellos ni siquiera mentalmente realmente conciben. O sea, por eso batallan tanto, porque no se conciben obesos, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos que tener una cultura mejor, prepararnos mejor en obesidad, que es una de las enfermedades que está todo el tiempo de los adolescentes. y tiene que ver con todo mundo. Entonces, creo que nos tenemos que preparar para sensibilizarnos cómo abordarlo sin que satanicemos, sin que juzguemos, sin lastimar, yo creo que eso es importante. Aunque el hecho de tener esta consulta pueda ser molesta o pueda ser, te haga sentir mal, ¿no? Pero sin el hecho de, no tengo solución, ¿no? Esto es bien importante. Ahora también sería al revés, ¿no? Si lo vemos como de que tienes ansiedad y tienes depresión y eso te está llevando a la obesidad, entonces sí tienes que ir con un psicólogo o un psiquiatra, correcto, ¿no? Porque si no, no hay forma de que yo te ayude a bajar de peso si el origen de esto es algo emocional. Entonces correcto, ahí sí tienes que ir al psicólogo o al psiquiatra. Y que todo mundo tiene sus cuestiones. O sea, yo diría que todo mundo debería ir al psicólogo y al psiquiatra. Claro, todo el mundo. Todos tendríamos que ir todos con un terapeuta. Todos deberíamos de ir en algún momento a terapia. O un coach de vida, ¿no? Ahora a un terapeuta mejor. Pero yo sí creo que deberíamos todos de ir a un terapeuta porque esto nos permite encaminar mejor nuestras emociones, claro, ¿no? Y esto, pues, al final tiene un componente emocional importante, ¿no? Uh-huh. Pero sí creo que también nos tenemos que preparar como profesionales de la salud. O sea, estoy hablando el médico general, el pediatra, el endocrinólogo, el nutriólogo, el que hace los ejercicios, el médico del deporte. Todo mundo tendríamos que prepararnos mejor para el abordaje de este niño que tiene obesidad, sobrepeso, y que al final seamos un equipo, ¿no? Uh-huh. O sea, la verdad es que yo casi siempre con los que trabajo, siempre nos andamos hablando de, ¿sabes qué? Este es mi plan, ¿cómo vas? ¿Tú qué onda? Sí, claro, con la intención de que sea, pues, multidisciplinario equipo, y que todos le entremos para que el niño esté mejor. Así es. ¿Qué rol, qué función tienen los medicamentos para obesidad en la edad pediátrica? Adolescentes, niños. Se volvieron súper de moda ahora para los adultos. Todo el mundo se quiere inyectar cosas y tomarse cosas para bajar de peso, pero no son milagros. Exacto. O sea, no hay manera de que algo que te pongas te vaya a bajar de peso si tú no cambiaste tus hábitos. O sea, dormir bien, comer bien y hacer ejercicio. Ajá. Tiene que cambiar eso para que tengas resultados. Porque todo lo que sea momentáneo al final
pues nada más es una ilusión. Entonces, no sirven si nosotros no cambiamos hábitos. Y están indicados en niños más grandes. Todos estos análogos de GLP-1 que tienen que ver con este sistema de nervioso, de hambre, saciedad y esto, en realidad sirven, o sea, están indicados arriba de los 13 años. Arriba de los 13. Arriba de los 13. Ok. Menores de 13 no estaría indicado dar nunca ningún medicamento de preferencia ningún tipo. No. Mucha gente cree que la metformina sirve para bajar de peso. La metformina es un medicamento que me ayuda a bajar la resistencia a la insulina. Este esfuerzo que está haciendo la insulina por bajar la glucosa. Que de paso mejora todo y medio bajo de peso más fácilmente, eso es otra cosa. Pero no ayuda a bajar de peso. No es para bajar de peso. Ese sirve para resistencia a la insulina y ese se puede dar a partir de 10 años. Pero estamos hablando de Cuando ya hay una resistencia a la insulina. Correcto. Ahora, estos medicamentos inyectados o tomados, porque ya salió el que es tomado, que se llaman GLP-1, que modulan la marca saciedad, famosa es el Ozempic, ¿no? Que ya sale en las caricaturas. Difícil, sí. El Saxenda, el Ozempic, Wegovy, Mounjaro. Porque en los adultos que lo han usado sí ves unos cambios espectaculares, pero eso te lleva precisamente al abuso de las cosas, ¿no? Y aquí lo importante es que sean capaces de mantenerlos. Que sean capaces de mantener esa pérdida. Porque a veces perder tan rápido... hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, estos medicamentos no están indicados en la gran mayoría de los niños y te puedo decir que muchos llegan conmigo pidiéndome un medicamento, a ver si me puedes dar algo que me ayude a bajar de peso. La gran mayoría baja solitos, sin utilizar nada. Me consta. Sí, y entonces la verdad es que pues nos va bien, o sea, es preferible no haberle metido algo, ¿no? Entonces, algunos lo van a necesitar y si es necesario, pues lo usamos, ¿no? O sea, no hay ningún problema, pero sí de preferencia hacerlo. Iniciar primero con un plan muy concreto de sueño, alimentación y ejercicio. Hábitos y todo Si con eso se motivan y empiezan a bajar, ya la hicimos. Padrísimo. Ya la hicimos. ¿En qué casos o qué papel tendría la cirugía de obesidad en niños y adolescentes? Híjole. Mira, la obesidad mórbida, que hasta hace muchos años se utilizaba este término para una obesidad muy importante. Ya no es correcto la verdad es que no se usa. Luego dieron que sí grados y la verdad es que sí un grado más importante de obesidad, digamos, podría beneficiarse si no está logrando nada y está en peligro, ¿no? Su vida o su complicación. Y entonces se podría operar. Hay cirugías aprobadas a partir de 13, 14 años, que son adolescentes jóvenes. Pero aquí lo importante es que tiene que ser con un equipo bien preparado para atender a ese niño con obesidad muy importante. Cuando tú decides operar a un niño, obviamente ¿hay un límite de edad? Perdón que te interrumpa. ¿De edad de adultos o de niños? De niños a partir de 13. Ok, a partir de los 13 con una obesidad muy importante. Con complicaciones, ya con sintomatología importante que tiene, por ejemplo, apneas del sueño, que entonces en la noche ya no respiran, y que tienen glucosas muy elevadas o que tienen hipertensión, etcétera. Entonces, bueno, pueden ser candidatos a esta cirugía, ¿no? Pero tiene que ser súper disciplinario y multidisciplinario el tratamiento. Se necesita un psicólogo, endocrinólogo, nutriólogo, el cirujano, bariatra, experto. Hay que recordar que los niños se operan con cirujanos pediatras. O sea, esto es bien importante. Los niños se operan con cirujanos pediatras. Y los cirujanos pediatras tendría que ser un bariatra, cirujano, pediatra. Entonces, híjole, cada vez se vuelve más complicado el asunto, ¿no? Entonces, sí tienen que quedarse, en mi opinión, con algunos casos muy especiales y muy bien valorados. Oye, hay hospitales que valoran muy bien esto, como el Infantil de México. El doctor Molina. ¿Ellos han hecho cirugía de obesidad? Tienen un buen protocolo ahí de programa y el doctor Molina es... Nuestro amado hospital infantil. Nuestro amado infantil. Oye, hay un punto de no retorno. O sea, que decías que te pone el cerebro un punto de equilibrio. Entonces tu cerebro cree que la obesidad que tienes es lo normal. Entonces tu cerebro va a hacer todo lo posible por mantenerte en ese nuevo punto de normalidad para tu cerebro. Hay un punto de no retorno donde tú digas, es que aquí con este niño, con este peso, por más ejercicio que haga, por más que le pida que haga,
nomás no va a bajar y entonces sí hay que hacer algo extraordinario. Ay, o sea, ¿esa es la única que atacas así o qué? Esa es la única que atacas. Es que la verdad es que es muy difícil, sí, porque están implicadas un montón de cosas, ¿no? Entonces... Sí. Esto que estás hablando se llama teoría del set point. Ajá. Esta teoría del set point es cómo nuestro cuerpo va a intentar regresar a esa homeostasis o equilibrio que está conociendo, ¿no? Ajá. Entonces, de repente, hace muchos años decíamos, es que si ya pasaste, no sé, si tú toda la vida pesaste 80 y ya pasaste los 60, entonces ya vas a bajar más, ¿no? Porque rompiste este peso, ¿no? Y en realidad tiene un origen, o sea, sí está bien descrito teoría de set point, ¿no? Yo voy a intentar regresar a ese equilibrio en el que había mantenido. El asunto es que los expertos y la literatura realmente hablan de que los resultados en obesidad no son buenos. Y la realidad es que no tenemos unos buenos resultados para bajar pacientes que tienen obesidad a su peso normal. Ajá. Y que no lo mantienen por mucho tiempo. Ajá. Entonces, mientras no entendamos que no puedo regresar a mis hábitos anteriores porque esos hábitos no son saludables, la probabilidad de que yo regrese a ese peso anterior es muy alto. Ajá. Está bien descrito que una persona que ya llegó a un peso es más fácil que llegue así esté comiendo igual que alguien que no ha tocado ese peso, ¿no? Entonces, necesitamos hacer un esfuerzo en entender que los hábitos son fundamentales. Ajá. No hay un punto de no retorno, pero sí hay niños que les va a costar más trabajo, porque así comiendo muy bien van a bajar con menos posibilidades. Ajá. Hay niños con obesidad que no pueden bajar tan fácilmente y comen bien. Ajá. O sea, lo que necesitan es gastar más calorías con más ejercicio y más resistencia, pero pues también tienen que ser niños. Ajá. Y también tienen que jugar y también hacen examen y tienen que estudiar y entonces o sea, aquí lo importante es cambiarles los hábitos cuando son jóvenes, ajá, chicos, para que el adulto tenga mucho más conciencia y pueda incluso también revertir en la etapa adulta. Creo que aquí es un aspecto fundamental involucrar a la familia, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para involucrar a la familia? Porque la mamá voltea, ya ves, te dije, no comas papitas. La mamá está peor que el niño, para empezar, sí, ¿no? Claro. Y le digo, a ver, pues no se trata de que a él le des de comer lechuga mientras tú te estás comiendo las papitas, no seas ingrato, no seas injusto. Pues claro que se le antojan tus papitas, entonces hay que hacer el cambio en toda la familia, ¿no? Tú salte a hacer ejercicio mientras yo estoy aquí viendo la tele comiendo papitas. No tomes refresco, pero entonces el papá llevó el refresco porque él sí toma refresco, ¿no? Eso es lo que todavía complica mucho el tratamiento de esto, que tienes que cambiar a toda la familia. ¿Cómo le haces para que toda la familia sea consciente de que entonces ya no es nada más al niño al que tienes que ayudar a bajar de peso, sino a toda la familia? Sí, pues todos. Todos tienen que desayunar temprano, todos tienen que dormir temprano, todos tienen que comer pocas azucarados y chatarra. O sea, definitivamente eso es todos. O sea, cuando me dicen, yo tuve en algún momento un paciente que recuerdo mucho porque me acuerdo hasta del producto, porque la niña entró con una botella de agua y los dos hermanos traían un Sprite. Me acuerdo clarísimo. ¡Qué gachos! ¿Y por qué ellos traen Sprite? ¿No? Y entonces me dice el papá, bueno, es que ellos no tienen nada. Pues y yo no tienen nada, tienen un Sprite. ¿Cómo que no tienen nada? Traen un Sprite, traen una cosa azucarada. Que no es sano. Que hoy no tiene nada. Pero yo no sé si en 5 años o yo no sé si en 15. La niña era la más grande de los 3. Entonces les dije, es solo tiempo. Es todos coludos o todos rabones. Exacto. O sea, todos tienen que comer bien. Y uno de los problemas es, la verdad es que las mamás hoy en día, la verdad es que estamos súper cargadas de cosas. Claro, tienes que trabajar, o sea, desayunas ser mamá. ¿A qué hora, no? Claro. O sea, entonces te levantas y el desayuno y el lunch y entonces resulta que la mamá nunca desayunó. Ajá. Se fue, dejó a los niños y ya empezó su vida y no desayunó, ¿no? Entonces tenemos que generar cosas que puedan darles tips a cada uno. Incluso yo soy así de, a ver, ¿qué trampa quieres? Como ¿qué se te está antojando? Bueno, cámbialo por esto, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿tienes el antojo de las papitas? Bueno, cómete unas palomitas en la tarde. No saben a papitas, no, saben a palomitas, pero bueno, tiene esta misma sensación de... El crunchy, saladito. Y como del
del así, ¿no? De Estarte comer. llevar algo a la boca. De estar comiendo algo en la boca, ¿no? Entonces, yo creo que podemos darles opciones. Alguna vez en la vida me acuerdo que me fui con una nutrióloga. Yo, personalmente, yo siempre fui delgada hasta que últimamente no, ¿verdad? Pero bueno, ya estoy como justificando como otros pacientes, ¿no? Y fui con una nutrióloga y le dije, oye, me voy a ir a la playa. Como qué podré comer ahí en el buffet, o sea, en el desayuno y cómo hago combinaciones. Y me dijo, mira, tú puedes entrar a la cocina y pedirle al cocinero del hotel que te pique pepinos y jícamas. O sea, no va a pasar. Pepe, no va a pasar. Se van a ir a unas vacaciones. Van a irse a un todo incluido. Y tiene obesidad. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues entonces, ¿qué vas a encontrar? Entonces, tú tienes que ponerte a pensar qué hay en el todo. Bueno, hay huevo. ¿Qué se te puede antojar? Se te van a antojar, no sé, los hot cakes. Claro, los chilaquiles. Bueno, entonces, agarra un pedazo de hot cake nada más y agarra tantitos chilaquiles y sírvete más huevo, pero sírvete un plato de fruta, y entonces les das opciones para que en el día a día tomen decisiones mejores y más saludables. De acuerdo. ¿No? Y esto aplicaría, me imagino, también, por ejemplo, en los niños, como dices, son niños, van a ir a fiestas infantiles, van a ir a reuniones donde el pastel y la bolsita de dulces, y ahorita acaba de ser Halloween, entonces pues les das la bolsa de dulces. ¿Cómo hacerle para que no se sientan relegados, que no se sientan mal? Es que como mamás tenemos o papás tenemos que ubicarnos qué es lo que queremos. Por ejemplo, una mamá me decía, va a ser su cumpleaños, ¿qué le compro? ¿O un pastel? O sea, hay que comprar un pastel. O sea, ¿qué le vas a comprar? ¿Una rosca de jícamas? ¡Qué horror! O sea, me voy a deprimir. Cómprale su pastel. Hay de pasteles a pasteles y hay de tamaños a tamaños. Compra un pastel pequeño para todos. Tener una rebanada de pastel no le va a pasar nada, ¿no? Ahora, fuimos a la fiesta infantil. Bueno, yo pediría, todas las mamás, por favor, apoyen a que tengamos una nutrición balanceada. Sí, va a haber pizza, pero también hay jícamas, pero también hay pepinos, pero no nada más hay papitas, pero, ¿no? O sea, intentar que haya de todo en las fiestas, ¿no? Y hay pizza, pues dale un pedazo de pizza, pues ¿qué vamos a hacer? O sea, nada más asegúrate que cuando regresas a la casa, cena bien. Y come más verduras de la que medio le debo allá hace rato, ¿no? Entonces, que no tome el refresco, que mejor tome agua. Si de plano no hay nada, pues entonces agua mineral, ¿no? Y pedirle a la familia, o sea, a las familias en general, no es que yo como invitado le pida a la familia, sino Pepe y Constanza piden a las familias tener alimentaciones más balanceadas para los eventos sociales, ¿no? Claro. ¿Qué errores son los más comunes que ves tú que hacen los papás o que hacemos los papás cuando queremos ayudar a nuestros hijos a bajar de peso? Seguro has visto que hacemos muchos errores y muchas veces con buenas intenciones, ¿no? Claro. Yo quiero ayudar a mi hijo a bajar de peso y entonces hago esto, pero la regué, estoy haciendo lo que no debía hacer. ¿Qué es? Dos cosas. Restringir y les digo yo a mis pacientes, el poquitos. Restringir implica a partir de ahora, 0 pan, 0 harina, 0 pastas. No. Combinado. Sí pastas, pero una cantidad prudente y arroz prudente. El arroz es una maravilla, claro. También es buenísimo. Las tortillas son muy buenas. Las tortillas son buenísimas y tienen calcio, es una maravilla. La cantidad. ¿No? Pero no 5, ¿no? Claro. Y no nada más tortilla y frijoles, ¿no? Entonces, es que combinarle 2 tortillas, un pedazo de carne, un poquito de frijoles y una ensalada. Oye, es una comida buenísima, ¿no? Claro. Entonces, uno es la restricción. Quito cosas. Quito cosas y quito según modas. Porque entonces ahora ya no toma leche y ahora toma leche de almendras. No, por favor, quiten esas cosas. No leche de almendras, no leche de soya, no leche de coco, no de... Leche normal. No pasa nada con la leche. No tiene nada malo la leche, ¿no? Nada más, no mucha leche. 2 vasos de leche al día son prudentes. Luego, no irnos a todo ahora orgánico y todo barritas de avena, porque las barritas de avena engordan muchísimo. O sea, hay barritas saludables, hay barritas nada saludables, aunque digan barrita, ¿no? No por ser barrita. Entonces, no restringir alimentos, no quitar cosas de la dieta. Asegurarnos que tenemos una dieta balanceada.
Y la segunda, no poquitos. Ya que estoy empezando a comer bien, bueno, ya nada más te sirvo poquito jugo, pero poquito. Y entonces al rato un poquito de chocolate. Y hay un poquito en la noche de concha. Y un poquito. Y entonces acabamos con los poquitos, ya fueron 1000 trampas, ¿no? O sea, entonces, un poquito es una trampa. No poquitos. Poquito es trampa. Poquito es trampa. Poquito es poquito. Poquito entró. Tú quieres, o sea, les digo a uno, tengo un paciente que le gustan las bebidas endulzadas. Él tiene un problema con las bebidas endulzadas. Entonces le digo, ¿qué prefieres? ¿Un poquito de jugo o un vaso bien puesto? No, pues un vaso. Entonces, ¿para qué te tomas el poquito? Ajá. No dejes el poquito. O sea, poquito ya contó. Ajá. Entonces ya llevas una a la semana. Mejor tómate un vaso, pero ese fue tu trampa de la semana. Y ya. No pasa nada. Claro. Ahora, como papás hay que ir encaminando de trampas a trampas. Claro. No te tomes ese jugo, o sea, por azúcar. Pues, ¿cómo ves si el fin de semana mejor vamos a comer a algún lado y pedimos un postre entre todos? Y entonces cambió la dinámica de ese jugo vacío fuera de la nada metido en martes, ¿no? Ajá, claro. Oye, en la investigación, ¿hay algo nuevo, algo prometedor, algo que nos ayude o que vaya a cambiar este tema de la obesidad? Pues mira, lo que más se ha estado estudiando ahorita son estos productos que regulan este sistema y balance energético. Estos reguladores del apetito que mejoran un poco la inflamación, que mejoran un poco lo de la glucosa. Realmente está en eso, ¿no? En la parte de tratamiento, en la parte de qué más hacer. Tiene mucho que ver cómo estamos abordando. Hay mucho estudio en cuanto a cómo vamos a abordar, cómo vamos a estudiar, cómo vamos a diagnosticar, qué vamos a hacer, cómo darnos cuenta que hay complicaciones. Pero en cuanto a tratamiento y qué vamos a hacer, la base sigue siendo la base. Mismo. Dormir bien, comer bien, hacer ejercicio. Me encanta eso. Esa es la base de vivir bien. De vivir bien. No, claro, o sea, claro. Pero es que te quita dormir bien, comer bien, hacer ejercicio. La solución para todo. Todo. De acuerdísimo. Ok, para ir cerrando, si tuvieras que darle un solo consejo a los papás para evitar la obesidad de sus hijos, ¿cuál sería? Híjole, uno. Hábitos saludables. Hábitos saludables. Volvemos al dormir bien, comer bien, hacer ejercicio. Claro. No crean que están ofreciendo poquitos. Tengan hábitos saludables todo el tiempo, de lunes a domingo. Claro. Todos los días. Efectivamente. ¿Algo que quieras agregar, Constanza? Que acudan al médico. Acudan al médico. Hay profesionales muy capacitados. Hay muchos profesionales que estamos intentando hacer cosas por obesidad, que estamos pendientes de ese niño que no está bien. Hay alergólogos involucrados, hay neurólogos involucrados, pediatras involucrados, cardiólogos, nutriólogos, psicólogos. Médicos generales. Vayan, ¿no? Acudan. Pero no se queden con la idea de esto es normal, ya un día se va a estirar en la adolescencia. Claro. No se queden con la idea. Acudan. Más vale que te digan, ¿sabes que todo está bien? A que tengamos un problema y que lleguen demasiado tarde y ya no podamos hacer nada. Que sea más difícil ayudar. Que sea más difícil ayudar. ¿Dónde puede encontrarte la gente? ¿Tienes redes sociales, tu consultorio? Tengo Instagram, tengo Facebook, se llama Peque Bloom con K, P de pato, mayúscula, Peque con K, Bloom con doble O, en Facebook, en Instagram, y puedo dejar el teléfono en consultorio, es 479-100-1177, ahí podemos agendar cita en caso de que quieran alguna valoración. Perfecto. Constanza, pues muchísimas gracias por compartirnos toda tu experiencia y tus conocimientos para ayudar a estos niños a bajar de peso y a evitar que lleguen a tener obesidad y sobrepeso, ¿no? Muchísimas gracias, Pepe, y gracias por la invitación. Yo creo que es un tema padrísimo. Súper importante. Creo que diste datos estadísticos que nos van que nos deben hacer pensar mucho a todos, ¿no? Sobre todo, si nos acudimos, es suficiente. Claro. Es muy importante. Gracias, muy bien, Pepe. Pues
No me queda más que agradecerles a ustedes por su atención y por su interés en ayudar a los niños a alcanzar su máximo potencial físico, mental y emocional. Síguenos en todas nuestras redes sociales, suscríbanse en el canal de YouTube. Para nosotros es muy importante que se suscriban, que le den like, que compartan. Síganos en Instagram, Facebook, TikTok y recuerda, ayúdalos a brillar. Haz mi podcast, un espacio único para transformar tus ideas en contenidos y lanzarlos a todas las plataformas digitales. Conoce el estudio. Haz mi podcast.